Bien, bienvenidas y bienvenidos a la clase de el día de hoy. Muchas gracias por conectarse a este espacio. Vamos a continuar en el punto donde habíamos quedado la sesión anterior y habíamos quedado en la parte de fundamentos de la negociación, viendo un poco la diferencia entre los tipos de negociación que existen. Una cuestión fundamental o muy importante de tomar en consideración es que la negociación es una de las principales herramientas para la resolución alternativa de conflictos, ¿verdad? Y como lo habíamos mencionado, pues va a consistir en un proceso de diálogo en el cual dos o más partes buscan un acuerdo que satisfaga en la medida de lo posible todas las partes involucradas en el proceso de la negociación. Como les decía, la clase anterior, nosotros empezamos en este proceso, em, terminamos más bien el proceso con los fundamentos dando diferencia de la negociación distributiva, ¿verdad? Que decíamos que era como el pastel fijo o negociación suma cero, donde hay una parte que gana y otra parte que pierde, y entonces se puede buscar una compensación para lograr llegar a un acuerdo, una compensación para aquella parte que sería la que está dispuesta a perder en el proceso de negociación. Y después la negociación integrativa, que era aquella del pastel extensible o el enfoque colaborativo en el que se puede ampliar el valor total de los recursos disponibles para que se obtenga un beneficio mutuo o una relación ganar-ganar. Uh-huh. Finalmente, hay otras categorías de negociación que siempre van a estar de una u otra forma asociadas a estas dos iniciales, pero que ya van a entrar a interferir otros factores en ese proceso de negociación, como por ejemplo la posibilidad de si nosotros vamos a tener una relación temporal con esas contrapartes, si solamente va a ser una negociación para un proyecto o para un momento específico, o si la negociación implica un momento de un proyecto, pero luego vamos a tener que seguir manteniendo una relación constante con esta otra contraparte con la que estamos sentados en la mesa. ¿Por qué eso afecta? Bueno, afecta precisamente porque si es una relación momentánea, podemos ser un poquito más agresivos, tal vez en la negociación, para poder obtener todos los puntos que tenemos sobre la mesa. Pero sí, vamos a tener que mantener una relación estable posterior a la negociación con esa otra contraparte, entonces vamos a tener que tener más cuidado y consideración en el proceso de negociación para no afectar la relación a largo plazo. En este caso, por ejemplo, no se pueden dejar futuras negociaciones comprometidas por una primera negociación muy agresiva. Por ejemplo, cuando la municipalidad negocia, en el caso de ustedes, ¿con qué? Con la comunidad, con alguna comunidad específica o con alguna institución con la que van a tener que trabajar, entiéndase, no sé, el ICE, la IA o alguna otra organización en la que ustedes van a tener que ser parte de este proceso de negociación en esta oportunidad y luego en futuras categorías. Otra eh, característica de la negociación que puede influir es la rapidez, el grado de urgencia o el tiempo que tenemos disponible para la negociación. Aquí tenemos que decidir si vamos a ceder más o menos. ¿Por qué? Porque nos urge llegar a una resolución. En este caso, pueden ser más limitados el tiempo para construir la confianza, para establecer los objetivos, para desarrollar un ambiente en el que se establezca una negociación más conveniente para ambas partes, pero entonces van a tener en ese caso que tomar decisiones más aceleradas. En este tipo de negociación rápida es muy importante tener los objetivos claros y aquellas cuestiones que son mínimos necesarios o indispensables de alcanzar. Un tercer factor que puede intervenir sería el número de partes. Muchos de los ejemplos que yo les he dado están relacionados con la presencia en la negociación de dos o tres partes.
pero hay momentos en que hay múltiples actores involucrados en la negociación y cuanto más actores estén involucrados en la negociación, entonces va a haber una mayor complicación para lograr el consenso. ¿Qué era el consenso? Aquella condición en la que todas las partes estaban de acuerdo. Porque recordemos que en la gestión de conflictos necesitamos llegar a un consenso. Si una sola de las partes no está de acuerdo, aunque la mayoría lo estén, no podemos alcanzar esta negociación. Bien, eso es como el cierre general de el punto donde quedamos en la sesión anterior. Ahora vamos a entrar a ver habilidades fundamentales para la negociación. Son destrezas que van a potenciar la eficacia de la negociación o la eficacia negociadora. Esta habilidad que pueda tener no solamente una persona mediadora, como veíamos en la clase anterior, sino las personas que participan en una negociación pacífica. Si desarrollan estas habilidades, van a facilitar la comprensión mutua y van a lograr con mayor eficiencia llegar a acuerdos que satisfagan los intereses de todas las partes involucradas. Sobre todo, tratando de favorecer los resultados que sean perdurables en el tiempo, que una vez que se alcance el objetivo de la negociación y se firme el acuerdo, las condiciones establecidas se vayan a cumplir en el plazo del tiempo a largo plazo y que incluso se faciliten otros procesos de negociación futuros que puedan surgir a partir de esta buena relación de negociación con una contraparte con la que tenemos que mantener relaciones constantes. Entonces, la primera habilidad fundamental, que también, como ustedes sabrán ya, es una habilidad relacionada con la comunicación asertiva, es la capacidad de escuchar. Les decía yo unas clases atrás que tenemos dos orejas y solo una boca, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Bueno, que aumentemos nuestra capacidad de escuchar y a la hora de emitir nuestras opiniones ya tengamos suficiente información, suficiente input, suficiente información para poder terminar una conversación de una manera más asertiva. La escucha activa no es solo escuchar las palabras, sino leer todo. El mensaje, por ejemplo, de la comunicación no verbal. Comprender el contexto emocional, o sea, las implicaciones que lo que está teniendo lo que la persona me está comunicando y las necesidades que están implícitas en ese acto de comunicación que se me está transmitiendo. Esto va a mejorar significativamente la calidad del diálogo. Y por ejemplo, en el caso de la negociación, cuando nosotros estemos negociando, va a ser elemental escuchar para poder no solamente empatizar, sino entender y captar cuáles son aquellas necesidades que la contraparte va a poder negociar o ceder o cuáles son los puntos más delicados para la contraparte que está frente a nosotros en la mesa de negociación. Entonces, de nuevo, escucha activa como un elemento fundamental o una habilidad estratégica para que podamos ser buenos negociadores o negociadoras en este marco de la gestión efectiva o alternativa de los conflictos, sobre todo en el entorno organizacional. Otra habilidad indispensable es la capacidad de planificar. Pero veamos la planificación en el contexto de la gestión de conflictos. ¿Por qué? Porque es una planificación o un estudio, una indagación que permita a las personas negociadoras anticipar posibles objeciones. Por ejemplo, si yo voy a proponer un acuerdo, ¿cómo
mi contraparte puede objetarme ese acuerdo. ¿Qué cosas podría pedir que afecten que yo logre obtener ese propósito que me estoy planteando? Y de esta manera, si yo lo planifico con anterioridad, entonces puedo preparar soluciones creativas, puedo preparar respuestas alternativas y de esta forma lograr mejores acuerdos. Incluso desde antes de entrar a la sala de negociación, si yo soy un buen planificador, una buena planificadora, ya voy a llevar garantizado un buen porcentaje del éxito de la negociación. Ese trabajo de análisis va a ayudarme a diagnosticar la naturaleza del conflicto. En la clase pasada veíamos el origen o la naturaleza de los conflictos, ¿verdad? Si ya yo lo tengo ahí claramente determinado, si ya yo he definido mis objetivos y metas concretas para la negociación, si ya yo tengo claro cuáles son mis intereses propios y cuáles podrían ser los intereses de la contraparte, entonces entro a la mesa de negociación con más elementos que me permitan garantizar una gestión efectiva del conflicto que estoy tratando de resolver. Bien, esta habilidad, la empatía, ya vimos en comunicación que es fundamental. Y céntrense un poquito ahí en la imagen, ¿verdad? Es la capacidad de conocer mis propias emociones, pero al mismo tiempo la capacidad de identificar y conocer las emociones y los sentimientos y las situaciones que está atravesando la otra persona. Y este trabajo en doble vía es lo que va a contribuir a establecer confianza, a entender el punto de vista o la posición del otro. Y esto, tanto en comunicación asertiva como en este espacio, va a ser fundamental para resolver conflictos y llegar a consensos. Ahora, en esta parte de la empatía, les mencionaba que hay que conocer las propias emociones, ¿verdad? Y mis propios detonantes emocionales. Entonces, un manejo adecuado de mis emociones, de mis expresiones no verbales en la comunicación van a mejorar la empatía de la contraparte también para conmigo y también me va a ayudar a mostrarle a la otra persona que yo siento empatía por su situación. Y esto lo que hace es mantener, como lo que hace el taponcito de la olla de presión, mantener bajo control la presión, que aunque sea mucha, está controlada, se establece un balance de la presión entre las partes, porque estoy sentada en una mesa de negociación donde se me está mostrando comprensión y atención a mis necesidades. ¿De acuerdo? Entonces, siguiente habilidad, y la hemos reiterado en estas clases anteriores, la comunicación asertiva. Y aquí tenemos a tres personas con un solo mensaje, claramente comprendido, sin ambigüedades, preciso, enviado por un canal correcto. ¿Por qué? Esto evita malentendidos. Asegura que los compromisos sean precisos y que estén aceptados en los mismos términos y bajo la misma comprensión por ambas partes. Porque si yo estoy diciendo, bueno, se llegó a tal acuerdo, pero yo entiendo ese acuerdo de una forma y la otra contraparte en la mesa lo está entendiendo de la otra forma, cuando lleguemos a redactar el acuerdo escrito para la firma, va a volver a surgir el conflicto por el malentendido o la comprensión y la falta de claridad en la comunicación. Entonces, estas habilidades son la base para que la negociación sea exitosa y sea colaborativa. ¿De acuerdo? Estas fases, de una manera muy sintética, serían la preparación, ¿verdad? El análisis detallado del conflicto, la definición de los objetivos, las alternativas y estrategias antes de negociar. Luego, la definición de las posiciones de cada una de las partes, que es aquel momento que cuando se sientan a la mesa escuchamos.
lo que cada parte tiene que decir sobre el proceso de negociación, cuál es la presentación inicial de demandas, el establecimiento del rango de los posibles acuerdos que se vayan a dar. Esto junto con la exploración de intereses, que es la búsqueda de puntos en común, la comprensión mutua de las prioridades, que está basada precisamente en la buena comunicación y la habilidad de la empatía con la otra persona, es lo que me va a permitir la generación de opciones. ¿Verdad? Y aquí es donde se entra en el intercambio de ofertas, concesiones y propuestas que permiten cerrar las brechas. Voy un poco rápido en esta parte porque ahorita más adelante vamos a ampliar estos pasos o fases del proceso de negociación una a una para irnos deteniendo en cómo tenemos que desarrollar cada fase, porque este es el centro de esta clase, ¿verdad? Comprender las habilidades necesarias para la negociación, las fases del proceso de negociación, que son los que nos van a llevar al éxito en la resolución alternativa de los conflictos a lo interno de la organización. Una vez que se generan las opciones, se ponen sobre la mesa, entonces se formalizan los acuerdos, ¿verdad? Ahí es donde se da el cierre y una siguiente fase de monitoreo de los acuerdos para ver si se están cumpliendo o no, si hay incumplimiento, qué es lo que se había determinado que se iba a hacer para que estos acuerdos lleguen a una buena, a unos buenos términos. Bien, ya habíamos hablado hace un momento un poquito de la importancia de la preparación, conocer a la otra parte, con la parte de la empatía, establecer objetivos y límites claros, establecer una zona de posible acuerdo que nos sirva de referencia y ahorita lo vamos a ver de una manera más específica. El diagnóstico del conflicto es la primera fase. Ahora sí, vamos a entrar una por una y lo vamos a ampliar un poquito, porque lo vamos a hacer en 7 pasos, ¿de acuerdo? Hay 6 pasos elementales y uno séptimo que es necesario, aunque no siempre se toma en cuenta dentro de los procesos de negociación porque es posterior. Entonces digamos que la negociación tiene básicamente 6 fases o 6 pasos. 6, ¿de acuerdo? Y hay un número 7 que va a ser posterior a la negociación, pero que sería importante que desde el momento que se está en la mesa de negociación y se logra el consenso para la firma del acuerdo, se establezcan los puntos sobre este paso número 7 y de qué manera se va a seguir posterior a la negociación o la resolución del conflicto. Ok. Teniendo entendido esto, vamos al paso número 1. Diagnóstico del conflicto. ¿Qué les decía? Es el momento en que identificamos, como con la lupa, claramente el problema y sus causas. Aquí es donde vamos a aplicar lo que aprendimos en la lección anterior. Bueno, esto es un problema relacionado con escasez de recursos, es un problema relacionado con conflicto de intereses, es un problema de metas o enfoques distintos de las partes involucradas, es un problema más asociado a caracteres personales, choques de creencias o diferencias de hacer las cosas, o más bien es un problema de procesos y estructura. ¿Recuerdan? Y aquí un poco para repasar para la evaluación cuáles son las causas y las fuentes del conflicto. Estas que acabo de mencionar y que es importante que ustedes vuelvan a revisar para tenerlas bien presentes, ya que son los conejos que vamos a identificar, un poco refiriéndonos a la lección objetiva que trabajábamos en la primera clase. Y también en la lección objetiva de la segunda clase, en esta parte del diagnóstico, nosotros vamos a enfocar y a indagar qué parte de la naranja quiere cada quien, ¿verdad? A eso se refiere con identificar claramente el problema, las causas, las necesidades, para que se enfoque la negociación en los aspectos relevantes y se eviten las distracciones.
Distracciones como los problemas de percepción, ¿verdad? Como cuando me enfoco en la otra persona o tomo esto como algo que está siendo dirigido a mí de manera personal. ¿Por qué? Porque estoy desenfocando la causa o el origen del conflicto. Entonces, esta primera fase, bien elaborada, nos va a llevar avanzando o sumando puntos para este buen proceso de negociación. Como parte de esta fase de diagnóstico, es indispensable definir la MAN, ¿verdad? Les comenté en la clase anterior que íbamos a hablar sobre esto. ¿Y qué es esto de la MAN? Pongamos atención a esto. ¿Qué es la MAN? Bueno, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Ok? MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado. Esta se define como en la primera fase, en esta fase de diagnóstico. Esta MAN es prácticamente un plan B. Si yo tengo ya una, una base, yo tengo claro qué es lo que quiero lograr, pero no siempre podemos lograr el 100% de lo que nosotros nos hemos establecido como propósito en el proceso de negociación. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos que tener un plan B o una mejor alternativa al acuerdo que estoy negociando. Para saber cuál es el curso de acción que yo voy a tomar si no logro un acuerdo como el que yo quería o no logro establecer un acuerdo con la contraparte. Entonces, esta MAN es un elemento crítico de la estrategia de negociación y que puede incluir alternativas como buscar otro socio, alternativas como pasar de nivel de negociación pacífica a buscar un mediador o de mediación a conciliación o incluso recurrir a un arbitraje si es que no puedo buscar otra parte para establecer esa negociación. En última instancia, postergar el proyecto, si es que se puede, ¿verdad? Vean que esta MAN o mejor alternativa al acuerdo negociado, si yo la tengo claramente definida, porque si yo voy con mis puntos claros, con los puntos de la otra parte claros, ya hice una investigación y comprendo el contexto, pero no tengo una mejor alternativa al acuerdo negociado o un plan B, si el acuerdo no sale como yo lo estaba planificando, se me va a quebrar mi esquema y voy a entrar en crisis en el curso de acción de la negociación. Entonces, esto es elemental. Conozco no solamente las fuentes del conflicto, conozco las fases o esa escalera que hemos venido estudiando, conozco qué otras opciones tengo en caso de que este acuerdo no se logre. Conocer tu MAN te da poder de negociación porque establece el mínimo que estás dispuesto a aceptar. Y cualquier acuerdo que sea peor que tu MAN o tu plan B, en realidad no conviene aceptar. Y esto daría el traste con la negociación. Entonces, recordemos esto. La MAN, mejor alternativa a un acuerdo negociado o plan B que me va a indicar el curso que voy a tomar en caso de que no logre en la primera instancia el acuerdo de mi negociación. Bien, eso nos hace cerrar el punto número 1, diagnóstico. En el diagnóstico vamos a hacer el análisis contextual, definir los parámetros y establecer la MAN, mejor alternativa al acuerdo negociado. Terminando esa fase, pasamos a la fase número 2. La fase número 2 tiene que ver con una de las habilidades que vimos al inicio, que es planificación. Y es el diseño del plan estratégico. Aquí vamos a saber cómo abordar la negociación. Por ejemplo, saber si vamos a establecer una oferta alta o baja. ¿Recuerdan aquello del pastel ampliable? Bueno, no pongo todos mis recursos sobre la mesa para ver cómo están las tensiones. Y cuando ya veo que me estoy acercando al punto mínimo de mis contrapartes, amplío un poco la oferta y logro el acuerdo, ¿verdad?
¿Cuáles son los argumentos que voy a usar en caso de que hayan resistencias? ¿Qué orden voy a seguir en la presentación de los temas? Si voy a negociar un punto, dos puntos, tres puntos, ¿cuál es el punto que voy a negociar primero? ¿Cuál posteriormente? ¿En cuál estoy dispuesto a ceder? Si hay alguna parte que pueda postergar. Y todo eso ya lo voy a tener definido con la MAN que hice en la primera etapa de diagnóstico, ¿verdad? En esta etapa del plan estratégico también se hace la preparación logística. ¿Dónde va a ser la reunión? Que tenga las características apropiadas, que disponga de los recursos que necesito, que tenga suficiente tiempo. ¿Quiénes personas son las personas que van a participar? De mi parte, de la contraparte, de los diferentes actores. Solo un grupo limitado va a ser una negociación más abierta. ¿Ven? Todo eso es logística. ¿Cuáles van a ser los roles? Por ejemplo, si yo voy a ir con dos o tres compañeros de equipo, si yo, por ejemplo, voy representando al gobierno local y voy a negociar con la comunidad, bueno, ¿cuántas personas van a haber de la comunidad? ¿Quiénes son? ¿Qué rango deberían tener? ¿Cuál es la relación que tienen que tener con el proyecto? De la municipalidad, vamos a ir representando tres departamentos que están involucrados en ese proyecto. ¿Cuál va a ser el rol de cada uno? ¿Cuáles son los temas que cada departamento va a presentar? ¿Quién es el que va a tomar la batuta de la negociación en la parte de eh, como facilitar el proceso de facilitación entre ambas partes? ¿Ven? Aquí vamos a asumir los roles del equipo. En caso de que negociemos en equipo, porque no siempre son una persona y otra persona nada más. A veces cada actor incluye una cantidad de personas y estas personas van a tener que tener definidos sus roles cuando se sienten en la mesa de negociación. ¿Ok? Hay que prepararse, saber cómo se van a presentar estas posturas iniciales, cuáles son las aspiraciones máximas y cuál es el tipo de estrategia que voy a seguir. Todo esto está en la fase 2, que es la fase de planificación. Si se presenta tal cosa, voy a hacer tal otra. Si surge esto, voy a hacer aquello. Si se pasa esto, voy a tener estas herramientas a mano para poder utilizarlas. Esto es planificación y logística del proceso de negociación. Entonces no es tal como simple y sencillamente sentarme a tener una conversación con la contraparte, sino una conversación que ya esté bien estructurada, que tenga un objetivo bien claro, que sepa cuáles van a ser los roles de cada parte y a qué estoy tratando de llegar. Por eso ya aquí vamos a tener la MAN definida. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya hemos hecho la planificación, vamos a pasar a la apertura o el establecimiento de las posiciones. En esta apertura o establecimiento de las posiciones también se le conoce como la fase de antagonismo inicial. Es el primer encuentro. Ok, en las dos etapas anteriores todavía estamos fuera de la sala de negociación. No nos hemos sentado en la mesa, ¿verdad? Esta fase 3, sí, ya es el primer encuentro con las contrapartes en las que voy a entrar en el proceso de negociación para gestionar o resolver un conflicto de manera específica. Aquí las personas o las partes presentan sus posturas iniciales, a veces con propuestas o demandas muy elevadas. ¿Por qué? Porque voy a empezar aquí para luego llegar a este mínimo porque ya no puedo bajar hasta acá, ¿verdad? En esta fase algunos actores le llaman antagonismo. Cumplen funciones importantes como cuáles. Permite a cada uno expresar qué espera. ¿Cuáles son sus aspiraciones máximas? Deja en claro puntos de divergencia y mide la firmeza inicial del oponente. También mide el grado de agresividad de la negociación. Mide cuáles son las emociones, las resistencias y las maneras de negociar que vamos a llevar adelante, ¿verdad? Todo esto está dado por este primer encuentro de negociación. ¿Cuáles son algunas tácticas típicas para esta apertura? Destacar la justificación de las demandas que yo tengo,
mostrar optimismo porque vamos a lograr un acuerdo, pero dejando claro también los límites, o esto que dice aquí como líneas rojas, incluso sorpresas calculadas, como que revelar datos o documentos que fortalezcan mi posición, mismos que cuando yo busqué en la fase 1 y en la fase 2 de planificación. Tras este intercambio inicial, idealmente ya se pasaría a una fase o una etapa más colaborativa. Por ejemplo, si estamos con un tema del sindicato y es una negociación de un conflicto relacionado con el salario, ¿de acuerdo? El sindicato abre pidiendo un aumento altísimo. Nosotros tenemos que tener claro que siempre se van a ir un poco arriba para que luego la negociación se baje hasta cierto punto. Entonces, la administración municipal va a ofrecer uno casi que con el piso. Uh -huh. En esta negociación, lo que se hace es que se genera una tensión máxima y luego se van acercando las ofertas hasta llegar a un punto medio en el que se logre un acuerdo. ¿Ven? Estas son como tácticas o estrategias que podemos utilizar en esta fase de la negociación. La número 4 es la exploración y búsqueda del marco común, ¿verdad? Ya en la primera inicial, yo puse el precio más, mi contraparte, la demanda más alta. Yo me fui hasta el piso del límite al que de ahí no puedo bajar, ¿verdad? Bueno, un poquito arriba de ese piso, porque a veces es bueno dejarse un poquito arriba. Entonces, ya cuando vamos a explorar la búsqueda del marco común, es cuando empezamos a hacer las ofertas intermedias o después de estas posturas iniciales, ya las partes van a hablar de los intereses subyacentes, de las áreas de acuerdo, a empezar a reducir las brechas, a decir qué quiero, por qué lo quiero, y aquí cada parte va fundamentando la empatía y la comprensión mutua. Se hacen preguntas, se comparte información adicional, se buscan intereses que tengamos ambas partes en común. Aquí hay un acercamiento de las partes y el establecimiento de un marco común, así se llama, que implica dilucidar si ambas partes están dispuestas a colaborar o definitivamente están en posturas totalmente opuestas. Justo en este momento es la mejor oportunidad para identificar los intereses compatibles y reconocer totalmente las prioridades de cada uno. Técnicas útiles en esta fase. Resumir lo que entendemos de la posición del otro. Aquello del feedback en la comunicación asertiva. ¿Cómo lo hacíamos? La parte habla y yo le doy retroalimentación. Ok, si te estoy entendiendo, lo que quieres es A, B y C. Así es. ¿Verdad? Porque tengo que asegurarme que estoy comprendiendo adecuadamente la pretensión o la exposición del otro. También expreso mis intereses críticos propios más allá de la posición inicial. Ok, ya entendí tu punto. Ahora quisiera clarificarte mi punto. En mi situación pasa esto, agrego información, añado datos, explico mi punto de vista, mi perspectiva, para llegar a un panorama que esté totalmente claro y definido para todas las partes que están participando en el proceso de negociación. Todo esto se hace en este momento, ¿verdad? De la exploración y búsqueda de los acuerdos comunes. Número 5. Generación de opciones y propuestas. Aquí es donde se empiezan ya a presentar ofertas concretas, bien definidas, y se plantean concesiones que yo esté dispuesta a dar o hasta dónde estoy dispuesto a ceder para llegar a un acuerdo común. Eso se da en esta fase 5. Ya hay propuestas concretas para cerrar esa brecha entre las posiciones. Ya hay un toma y da de ofertas, contraofertas y concesiones. Es en este punto número 5. Aquí tenemos que aplicar técnicas de negociación integrativa, ¿verdad? Buscar opciones ganar, ganar. Proponer paquetes que combinen varios elementos de los cuales la contraparte tiene interés con los que yo tengo interés de obtener. De modo que ya se logre dejar establecido el equilibrio en la negociación.
Tácticas comunes que incluye empezar ofreciendo opciones razonables, pero con un pequeño margen de negociación, ya que se van reduciendo los márgenes, porque ya en la etapa anterior medimos los niveles de tensión entre las diferentes partes. Siempre manteniendo claro el MAN, mejor acuerdo alternativo a la negociación, y el objetivo final de la negociación para que nosotros podamos lograr, ¿verdad? Esta, esta negociación empática, con exploración de intereses. A medida que se avanza, se vislumbra un posible acuerdo, ya empezamos a redactar. Esta es la parte en la que vamos a resaltar las cosas a las que ya hemos logrado llegar, ¿verdad? Ok, si estamos de acuerdo, me parece que esto y esto ya lo tenemos resuelto. Esto y esto lo podríamos abordar de tal manera. ¿Estamos de acuerdo? Ya eso muestra una visión positiva. Hemos logrado avances, hemos llegado hasta acá. Lo que nos queda pendiente es acordar C, D y F. Sobre eso las propuestas son estas, estas y estas. ¿Qué les parece si retomamos la discusión desde ese punto? ¿Verdad? Nuestra oferta final es tal. Ya ahí podemos empezar a usar esos términos, ¿verdad? Mi posición definitivamente de aquí ya no puede variar, pero quiero escuchar qué es lo que ustedes consideran al respecto de esa posición que yo tengo, porque ya aquí hemos generado empatía, ya hemos generado diálogo, y vean que todas estas fases no necesariamente tienen que darse de manera lineal, consecutiva, en un solo día. Yo les comentaba que había momentos en que una negociación podía hacerse en varios días, para no desgastarse, para tener espacios para desahogar la presión que genera la negociación, ¿verdad? E ir avanzando sobre las diferentes fases para lograr el objetivo final, que es la resolución del conflicto que estamos tratando de alcanzar. Aquí debemos expresar agradecimiento por los logros alcanzados. Uh-huh. Y indicar el camino sobre lo que nos falta, hacia dónde vamos y cuáles son los plazos que tenemos para alcanzar ese acuerdo final. Aquí prácticamente vamos cerrando la negociación, porque eso nos va a llevar a la fase número 6, que es el contrato o el cierre y acuerdo, ¿verdad? Importante, muchachas y muchachos. Tenemos que ir documentando todo el proceso y lo vamos a ver la próxima semana cuando apliquemos la bitácora, ¿verdad? Porque documentar el proceso, aquello de levantar mi espacio, tomar notas, me va a ayudar a mí para que no tengamos retrocesos en la negociación que estamos tratando de desarrollar. Entonces, cuando llegamos a este punto de cierre o acuerdo, es importante ser concreto y específico. Definir los detalles para la implementación. Asegurarnos de que ambas partes estén satisfechas con lo pactado y que comprendan bien, claramente, qué es lo que estamos pactando, cuál es el acuerdo 1, el acuerdo 2, el acuerdo 3, cuáles son los términos, cómo los vamos a escribir en el contrato para que todos estén cómodos. No es reabrir los debates, no es volver a discutir los puntos, sino que ya tengamos esquematizado lo que hemos logrado para escribir bien. Por eso el rol que juega cada parte en la negociación es importante. Y siempre, aunque no estemos en una mediación, tiene que haber una persona que lleva como la batuta de la bitácora o la facilitación del proceso para que se mantenga un balance. Esto incluso en la negociación pacífica. ¿Verdad? Porque a veces creemos que en la negociación pacífica, bueno, hablamos y ahí todo va fluyendo, ¿verdad? Pero sí tiene que haber una estructura, una planificación y alguien que vaya sistematizando y dando feedback para que a la hora de que esté la parte de cierre y acuerdo, todos los puntos estén claros y no se nos quede ninguna información por fuera. Que llegamos al acuerdo oral, pero que luego al final, pues no estamos tomando en cuenta ese acuerdo en el contrato y se nos puede volver a levantar por ahí un conflicto porque se nos quedó una parte sin resolver. Uh-huh.
Las soluciones tienen que ser prácticas. A eso se refiere con soluciones pragmáticas. O sea, específicas, claras, detalladas. Un buen cierre también incluye expresar agradecimiento y reconocimiento mutuo por el buen trabajo en la negociación y el esfuerzo que se hizo para llegar a los acuerdos. Esto va a sentar las bases para una buena relación a futuro, ¿verdad? Aquí, en este momento, en la bitácora, la persona encargada va a sistematizar las lecciones aprendidas. ¿Qué aprendimos de este proceso? ¿Cuáles fueron las etapas de negociación? ¿De qué manera vamos a o podríamos resolver otro conflicto similar con base en los acuerdos que logramos en este momento específico? Entonces, aquí es muy importante que vayamos haciendo ese cierre también en aquello de la documentación de la resolución del conflicto que vamos a enfocar para la gestión del conocimiento que nos va a llevar a crear una cultura de mejora continua en los procesos que vamos estableciendo en el entorno organizacional. ¿De acuerdo? Bien. Finalmente, esta es la etapa número 7, la que yo les decía que no es exactamente una fase del proceso de negociación, pero que es importante que dentro del mismo proceso de negociación queden establecidos los parámetros para esta fase post-negociación, que es la fase de implementación del acuerdo. Una vez que está firmado y acordado oficialmente los resultados del acuerdo, pasamos a la fase de implementación, o sea, cuando vamos a llevar a cabo o a implementar los acuerdos que tomamos. Y en esta fase de implementación va a ser indispensable que le demos monitoreo, seguimiento, que igual se siga levantando una bitácora de la manera en la que se están implementando los acuerdos. Si existió algún revés en ese proceso de implementación de los acuerdos, entonces aquí es necesario retomarlo. ¿Para qué? Para que logremos darle una implementación adecuada a las soluciones que se lograron en la mesa de negociación. Entonces, sí, esta fase 7 no es parte integral de las fases, pero sí es necesario que queden establecidos como los parámetros que van a ser indispensables para esta fase de implementación. Bien, algo importante sobre las habilidades de las que hablamos al principio de esta lección. Un negociador, una persona que negocia de manera eficaz, sabe cuándo es momento de escuchar, de aplicar aquello de la escucha activa, explorar los intereses y cuándo dentro de estas fases es momento de proponer. La persona que es buena negociadora sabe cuándo ser firme y endurecer su posición para marcar los límites de su negociación, pero cuando es momento de flexibilizar también para no perder el trato. Porque si me mantengo muy firme, la otra persona se mantiene firme y entonces no logramos la flexibilidad suficiente en este estira y encoge para mantener el acuerdo de la negociación. Para esto, para desarrollar esta habilidad como una persona efectiva en la negociación, es bueno practicar las fases, hacer ejercicios simulados, qué haremos, establecer cómo se desarrolla un man, qué es. Y eso lo vamos a practicar en el laboratorio de conflictos. Esto va a fortalecer la intuición o la capacidad que podemos ir desarrollando para ser mejores negociadores. Y ser mejor negociador es ser buen comunicador, es saber sentarme y resolver desde la parte pacífica, incluso sin llegar a la mediación. O si ya llegué a la mediación y me toca
asumir un rol de mediador, bueno, ya sé cuándo es momento de escuchar, cuándo es momento de plantear técnicas para que una contraparte se involucre en la mesa, cuando alguien se está quedando atrás, cuando una persona está siendo extremadamente agresiva, cuando se están rompiendo los límites del respeto. Todo esto se desarrolla con la práctica, ¿verdad? Con la práctica, con el ejercicio. Y por eso, incluso estos ejercicios simulados son útiles para ir desarrollando estas habilidades de negociación. Retomemos para ir sintetizando y cerrando. Dentro de las estrategias efectivas para la preparación de la negociación, es importante tener en cuenta que tenemos que tener el plan estratégico con prioridades y concesiones previstas, que hay que preparar materiales y datos de respaldo para sustentar los argumentos, que hay que tener claros los aspectos comunicacionales, emocionales, actitud, lenguaje corporal, tono, que es muy importante practicar simulaciones para anticipar reacciones y fortalecer confianza. Incluso, si yo, digamos, tengo un conflicto en el entorno organizacional, puedo buscar personas que me colaboren para hacer una simulación exponiendo los puntos y que ellos vayan pensando de manera creativa cómo podrían oponerse, ¿verdad? Para que me ayuden a mí a saber de qué manera enfrentar, perdón, posibles situaciones que se me puedan presentar en el proceso de la negociación. Entonces, esto es como una síntesis muy pequeña de lo que les venía diciendo. Igual, la logística y los roles dentro del equipo negociador que les mencionaba hace un momento. Y fomentar una mentalidad positiva y estable. Esto es claro, ¿verdad? La actitud con la que yo llego a la mesa de negociación va a determinar totalmente los logros que yo pueda llegar a alcanzar en esta etapa del proceso de negociación. Entonces, si mi mentalidad es positiva, si soy estable, si sé controlar mis emociones, voy a afrontar estas negociaciones y esta gestión de conflictos de una manera más eficiente. Bien, entonces, les decía, identificar las fuentes del conflicto, clave, promover la comunicación clara y asertiva, no solo previene, sino resuelve conflictos. Preparar la negociación va a aumentar las posibilidades de llegar a acuerdos satisfactorios. Desarrollar habilidades y practicar fortalece nuestra habilidad comunicativa, nuestra habilidad emocional, nos ayuda a crear estrategias mediante el ejercicio y el entrenamiento continuo. Y aquí no se las puse, pero sistematizar la experiencia y las lecciones aprendidas va a ser elemental para una gestión efectiva de conflictos. ¿De acuerdo? Un buen negociador, una persona que sabe negociar, va a llegar a la mesa habiendo hecho la tarea. Hay que hacer la tarea para ser buen negociador. Saber exactamente qué se quiere, qué se puede ceder, qué cosas puede querer la otra parte, cómo se va a conducir el diálogo. No hay nada peor para tratar de gestionar un conflicto o establecer una negociación que improvisar. Porque una negociación improvisada difícilmente será buena. Para nuestros intereses, en cambio, una negociación bien preparada va a tener mucho más probabilidades de éxito. Por eso yo les decía, lean la ley, conozcan la estrategia, sepan claramente cómo avanzar de una fase a la otra, saber identificar las fuentes del conflicto, conocer bases de comunicación asertiva, desarrollar esta capacidad de despersonalizar. No estoy luchando contra la otra persona, sino que la otra persona es parte de la solución y me va a ayudar a solucionar este conflicto. Todos esos elementos definitivamente nos van a ayudar
a ser buenos gestores de conflictos dentro del entorno organizacional o dentro de cualquier entorno en el que necesitemos la capacidad de gestionar los conflictos de una manera eficiente. Bien, hasta aquí la lección. Les prometí que no iba a ser demasiado larga, pero sí les explico de una manera más eh, amplia lo que les he estado presentando también en el material. Claro, en el material ahí van a tener más ejemplos. Por favor, lean el material escrito, repasen la lección de la primera clase, que fue donde hicimos la introducción conceptual general, y vamos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido la próxima semana en el laboratorio de conflictos. Aquí vamos a empezar a aplicar definitivamente este ensayo o ejercicio. Entonces, muchísimas gracias por su atención, por haber llegado hasta el final de la clase. Si hay alguna parte que requieren repasar o que no les quedó muy clara, bueno, devuelven el video, la revisan o lo leen en el material y nos vemos la próxima semana para el cierre. Es importante el cierre, nos vemos para verlo de manera presencial, ¿verdad? Por supuesto. Es importante que sepan que ya una vez terminada esta clase, tienen que acceder al enlace que les voy a publicar a partir del sábado 10 de mayo. Va a estar publicado el enlace que se llama Evaluación Final, Módulo Gestión Conflictos, y ahí dan clic, ingresan, colocan su nombre, responden las preguntas que van a estar basadas en las cosas a las que le he dado énfasis continuo a lo largo de estas sesiones anteriores y esta que estamos viendo hoy sobre la resolución alternativa de conflictos. En esas preguntas vamos a tener el perfil de salida y además las preguntas teóricas. Esta es la única evaluación de este módulo, por lo tanto es elemental que todos la completen antes de la fecha límite para que puedan obtener su certificación de este módulo de resolución alternativa de conflictos en el que estamos participando. Muchas gracias por la atención, por quedarse hasta acá y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias.